acta falsificada que le permitió a Quiborax iniciar el laudo arbitral en contra de Bolivia. Esa acta falsificada fue la que permitió que ese juicio se llevara adelante. Algo debió pasar, porque no puede ser que una empresa que por no invertir 1 millón hoy esté cobrando 50 millones y que el gobierno boliviano se ha hecho ganar tan facilito. El mismo día en que se produce el fallo en contra de David Moscoso presenta el laudo arbitral en contra de Bolivia. El motivo del juicio, del laudo, no es el decreto de Carlos Mesa. No llevó adelante el procedimiento de nulidad de concesiones mineras, tal cual lo establecía el Código de Minería, y no cumplió el plazo establecido por la ley. Un decreto supremo que nos pone en esta situación el día de hoy y que les cuesta millones de dólares al Estado boliviano. Qué bien que se haya recuperado el año 2004 estas áreas del Salar de Uyuni. Qué bien. Es lo mínimo que se puede esperar. Qué mal que se lo haya hecho de mala manera. Y justamente vamos a tratar este tema. Permítanme saludar al ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro. Bienvenido, un placer tenerlo, ministro. Gracias, ¿cómo está, Priscila? Buenas noches. Ministro, bueno, este caso definitivamente ha puesto en conflictos al país por una fuerte suma que ahora hay que pagar. Priscila, lo que sucede es que el expresidente Mesa está tergiversando las causas que originan principalmente este arbitraje a nivel internacional, y por ello hemos traído de manera concreta lo que representa para nosotros todo un informe gráfico. Si tú puedes ver acá, tenemos el Gran Salar de Uyuni, ¿ya? Y tenemos la provincia Quijarro, tenemos la provincia Norlipes, y el 86, en mayo del 86, don Víctor Paz Estenssoro emite el decreto supremo 21260, que establece un perímetro de 2.300.000 hectáreas de reserva fiscal, y es la parte amarilla que podemos ver acá. ¿Ya? Este es el perímetro. Esa es la reserva fiscal. Exacto, 2.300.000 hectáreas. Pero a iniciativa de parlamentarios potosinos y de un senador del MIR, en el gobierno de Banzer y Tuto Quiroga, ellos promueven una ley a iniciativa de parlamentarios, la ley 1854, que reduce el perímetro de la reserva fiscal a 1.300.000 hectáreas, que es exactamente la costa salina, que es todo el área del Salar de Uyuni, donde fundamentalmente tenemos litio. Pero los boratos y la ulexita está prácticamente fuera de este perímetro. Al reducir la área de reserva fiscal en más de 1 millón de hectáreas, el señor Moscoso, porque ex funcionario de Estado del Ministerio de Minería, David Moscoso, exactamente, pide la concesión. Esta es la concesión. Estas son las concesiones que él solicita. Y solicita exactamente en el área que ha sido anulado como reserva fiscal. Acá está el municipio de Colchacá y aquí está el municipio de Uyuni. Esta actitud ha generado una movilización muy grande de los potosinos, y los potosinos se han movilizado a través del Comité Cívico Potosinista, nos hemos movilizado con la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, y producto de este hecho es que se dicta la ley 2564 en diciembre del 2003, a 2 meses de que Carlos Mesa era presidente de la República, después de la huida y renuncia de Sánchez Lozada. Y se amplía el perímetro de la reserva fiscal a 2.190.000 hectáreas, que es la línea roja. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los potosinos, producto de esta movilización, es que logramos ampliar la reserva fiscal. Y ya esta concesión estaba dentro de la reserva fiscal. Exactamente. Ahora, esta ley ha sido impulsada y promovida por la Brigada Parlamentaria Potosina. Es más, existe incluso una opinión negativa del entonces ministro de Minería y Hidrocarburos, el señor Álvaro Ríos, que le dice que este proyecto de ley no debe ir. Le está diciendo eso Álvaro Ríos a su presidente Carlos Mesa. Pero este proyecto de ley ha sido firmada y presentada por todos los parlamentarios de la Brigada Parlamentaria. Acá están diputados del MNR, del MIR, del Movimiento al Socialismo, etcétera, porque eso constituye una demanda de carácter departamental. Esta ley está ampliando el perímetro de la reserva fiscal, pero le está diciendo al presidente Mesa
y le está otorgando, porque es importante ver las fechas, el 9 de diciembre se promulga la ley 2564 y le está diciendo, señor presidente, usted tiene que hacer auditorías, auditoría técnica, auditoría legal, financiera, regalitaria, sociolaboral, ecológica, ambiental, etc. ¿Cuál es el objetivo? En ese momento, el Código de Minería establecía la figura de la caducidad y la nulidad para revertir las titularías de las áreas. Y la caducidad se daba principalmente porque no cumplías con tu patente minera. Pero la nulidad, cuando no cumplías con tus propias obligaciones que establece la norma. El tema ambiental, tu licencia y tu ficha ambiental, cumplir con tus obligaciones económicas, con los sociales, con los trabajadores, pero paralelamente pagar el porcentaje que corresponde como regalía minera. Entonces, la ley concibe que existen derechos preconstituidos, producto de la ley de Balda del 98, y le dice a Carlos Mesa, tienes 60 días para que hagas las auditorías técnicas, jurídicas, ambientales, y a partir de este hecho se toma la decisión o no de hacer la reversión a propiedad del Estado boliviano bajo la figura de la nulidad. No de la ya caducidad. una norma establecía cuál era el procedimiento que se debía cumplir para recuperar estas concesiones. Exactamente. Ese es un paso muy importante que dimos. Esta es la ley 2564. 64, que se dicta el 9 de diciembre del 2003 y los 60 días, Priscila, terminaba el 9 de febrero del 2004. Pero el señor Carlos Mesa emite el decreto supremo 27326 el 27 de enero del 2004. A 13 días que termina el plazo fatal de las auditorías, donde instruye la auditoría técnica, ecológica, sociolaboral, etcétera, al Ministerio de Minería y Hidrocarburos, al Ministerio de Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Trabajo, a Impuestos, a la Prefectura, a la Aduana, etcétera. Faltando 13 días, recién Carlos Mesa instruye el desarrollo de las auditorías. Y no existe un solo informe, aunque en la parte considerativa del decreto de Carlos Mesa dice, habiéndose encontrado, pero no hace referencia a ningún tipo de auditorías que den lugar a la decisión jurídica que tome el Estado boliviano para revertir esas áreas bajo la figura jurídica de la nulidad. Ese es un elemento importante. Ahora bien, el movimiento cívico potosino, en su momento, el 2004, ya en febrero, en marzo se moviliza, en abril se moviliza, en mayo se moviliza, exigiendo a Carlos Mesa el cumplimiento de la misma ley. Y Carlos Mesa, el 23 de junio del 2004, emite el decreto supremo 27589. Y por eso es importante ver este elemento, Priscila. Y el decreto supremo 27589 lo que hace es revocar las áreas de la empresa No Metallic y Kiborax a la titularía de la prefectura del departamento de Potosí. Pero acá es importante marcar el siguiente elemento. Él incorpora la figura jurídica del revocatorio, revocar. Que no existía. Exactamente. En la economía jurídica minera en ese momento no existía la figura jurídica de la revocación de la titularía. Solo había caducidad y nulidad. Exactamente. Entonces, este elemento es muy importante tomar en cuenta porque este concepto y esta idea de la revocatoria es utilizada como uno de los argumentos centrales y fundamentales. Porque por un lado el pueblo potosino, la movilización cívica campesina, le dice al presidente Mesa, esta es la ley, aplica este procedimiento y no simplemente podía revertir las áreas, sino también iniciar procesos incluso penales contra aquellos que estaban explotando sin cumplir las normas y los requisitos en materia de explotación minera, ambiental y laboral. Pero Carlos Mesa toma esta decisión política con un muy mal asesoramiento de carácter jurídico. Porque si Carlos Mesa decidía revertir en función a las auditorías que hubiesen desarrollado los ministerios, tenía los informes que justificaban la reversión. De hecho, el mismo SEADI habla de un mal procedimiento en quitarles ese derecho. Pero además, no lo decimos nosotros solo ese elemento, y ahí es importante marcar este hecho. Acá tenemos el decreto supremo 28527, que es de diciembre del 2005 del expresidente Rodríguez Belcé. Tiene un artículo único,
donde dice, se abroga el decreto supremo 27589. Está abrogando el decreto supremo de Carlos Mesa, de junio del 2004. Pero ¿cuál es el fundamento jurídico de la abrogación de este decreto? Dice acá que la mencionada norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables en virtud a que el Código de Minería en ninguna de sus disposiciones legales establece la revocatoria de las concesiones mineras. Es decir, el presidente que sustituye a Carlos Mesa, Rodríguez Belcé, él en diciembre del 2005 emite un nuevo decreto supremo donde está abrogando el decreto supremo de Carlos Mesa y le dice que utilizas figuras jurídicas inexistentes en la economía jurídica de nuestro país. Entonces, no es que nosotros criticamos la decisión política de Carlos, nos parece un hecho político muy importante y de hecho los potosinos en el departamento, fundamentalmente en la capital y en el sudoeste, aplaudimos la decisión política porque había huelgas, había bloqueos, había una movilización de la Federación Regional Única de Trabajadores del Altiplano Sur, del Comité Cívico Potosinista. O sea, hubo una respuesta positiva a la demanda del departamento. Exactamente. Pero el procedimiento no fue el correcto. Exactamente. ¿Y por qué cree que se dio eso, ministro? Mira, no sé, pues hicieron pisar con el tiempo y con el decreto supremo trataron de subsanar esto. Yo creo Porque que... a falta, en 13 días no haces una auditoría como establece la norma, como dice que se había promulgado. Mira, en esa época, el 2003, hubo una movilización y un despliegue de trabajadores del sudoeste potosino a Potosí y ellos demostraron, incluso con fotografías, cómo se estaba sacando el bórax en volquetas. De manera sin ningún tipo de control y eludiendo cualquier tipo de fiscalización. Segundo, no se estaban cumpliendo con las obligaciones laborales. Pero además había una depredación ambiental. Entonces existían los argumentos y para impedir que podamos violentar la economía jurídica, aprobamos una ley, y te reitero, es a petición de la Brigada Parlamentaria Potosina. Firman senadores y diputados del MNR, del MIR, del Movimiento al Socialismo, etc. Entonces, le están diciendo a Carlos Mesa, vas a recuperar, pero cumplí este procedimiento. Y lamentablemente, él incumple este procedimiento y toma una decisión política, además, a escasos días de lo que fue el referéndum del gas en julio del 2004. Ahora, si este fue un pedido de la Brigada Parlamentaria Potosina, y se da a conocer este decreto supremo cuando se revierte y se hace todo este procedimiento que, según este organismo internacional, es erróneo. ¿Por qué la brigada no dijo nada? ¿Por qué la brigada no dijo, un ratito, está mal el procedimiento, no los van a observar? ¿O solo festejaron el hecho de la reversión? No. Nosotros hicimos un movimiento cívico muy importante y ahí se plegó la universidad, los diferentes colegios de profesionales, la misma central obrera departamental. O sea, esta fue la primera idea, fue evidentemente revertir de manera directa estas áreas porque había una explotación irracional. Se generó todo un debate de carácter regional, se generó un debate. Producto de este debate entre entre octubre y noviembre, después de la huida de Sánchez Lozada, porque ha habido debates políticos en Potosí, el Comité Cívico decide impulsar un proyecto de ley, porque es un debate político, y en el proyecto de ley lo que se establece es un procedimiento. Ahora, ¿por qué la Brigada Parlamentaria no se pronunció? No te puedo responder esa pregunta porque no puedo opinar por los políticos que estuvieron en representación. Pero sí hubo una movilización ciudadana, me dice usted. Pero fue también una movilización de carácter del ¿Y Comité nadie Cívico. se dio cuenta? No. ¿Cuándo empieza la segunda gran movilización? La segunda empieza en marzo del 2004. ¿Por qué? Porque Carlos Mesa incumple con lo que la misma ley le obliga. Porque esa ley es promulgada por Carlos Mesa. O sea, no es una ley al margen, es promulgada por Carlos Mesa. Y de hecho Carlos Mesa lo ha dicho públicamente ayer. La ley que yo promulgué, dice, ¿no es cierto? Él promulga la ley y él incumple lo que la norma le está ordenando. La norma le dice, señor presidente, usted haga auditorías. Entonces, si se encontraba que no tenía la licencia ni la ficha ambiental, no tenía la autorización para la explotación. Entonces, por lo tanto, ese es un causal de nulidad, un causal estructural de nulidad. Y por eso podía proceder a la nulidad de la área, pero paralelamente iniciar un proceso penal por la explotación ilegal. Aunque tengas la titularía del área y no tienes tú ni la licencia ni la ficha ambiental,
no puedes desarrollar la actividad productiva minera. Pero además, aunque tuvieses la licencia en la ficha y no pagas la regalía minera, estás defraudando al Estado y estás causando daño económico al Estado. Cuando se hace este proceso y este laudo arbitral, ¿cuáles han sido las pruebas presentadas por Quiborax? Entiendo, y usted me corrige si me equivoco, que una de estas pruebas ha sido el decreto supremo que habla de revocar, que es una figura que no está en el código de minería en esa época, ¿no? Revocar. Y el otro elemento es esta ley de Eduardo Rodríguez Belcey, el decreto supremo, que justamente hace notar que ese decreto supremo estaba mal. Sí. ¿Ambas han sido utilizadas? Sí. Mira, primero que este arbitraje se lleva adelante porque la acción societaria mayoritaria estaba en Chile. El señor Moscoso, de nacionalidad boliviana, tiene la titularía, pero vende sus acciones. El 50.99 es la empresa chilena Quiborax accionista. Y el 0,01% es el ciudadano chileno Alan Fox. Entre la empresa y Alan Fox controlan el 51% de las acciones y el señor Moscoso el 49%. Prácticamente es un palo blanco de una empresa extranjera que nos estaba dañando, ¿no? Chilena, además chilena. Entonces, lo que hacemos nosotros, o lo que hace en ese momento el gobierno, hace la reversión, y evidentemente los argumentos que utiliza es que se violentan los derechos, y los derechos se violentan porque no se cumple un procedimiento. Entonces, el argumento que utiliza, en ese caso, los abogados de la empresa chilena que defienden, que hacen la denuncia, es que el Estado boliviano violenta el derecho por incumplir un procedimiento. Y evidentemente eso hace referencia al decreto supremo principalmente del expresidente de la República, Carlos Mesa. Entonces, o sea, sí es el fondo, el decreto. Porque según Carlos Mesa, lo escuchábamos en las declaraciones, no es el fondo el decreto supremo de Carlos Mesa. No, lo que hace referencia a Carlos Mesa, él está mostrando un documento de la Constitución de la sociedad. Que sería falso. Ahora, mira, ese documento de la conformación de la sociedad fue denunciada por nosotros. Nosotros le hicimos una demanda penal al señor Moscoso. Y existe una sentencia de 2 años de cárcel. O sea, nosotros como gobierno sí iniciamos un proceso penal porque descubrimos esta falsedad del documento. Pero el CIADI durante el proceso, y no olvidemos que es el gobierno de Sánchez de Lozada que firma nuestra incorporación al CIADI. Y el CIADI prácticamente es un tribunal de arbitraje que protege las inversiones privadas en desmedro de los intereses públicos estatales. Y nosotros al CIADI hemos renunciado el 2007. Entonces, el primer presidente, en la primera gestión, de Sánchez Lozada, se incorpora al CIADI. Entonces, nosotros lo denunciamos y el CIADI instruye al Estado boliviano, porque estábamos en pleno proceso, que no siga adelante con las acciones penales sobre este hecho. O sea, contra el señor Moscoso. Porque afectaría el curso también del desarrollo. Entonces, como verás, se han tomado las acciones legales correspondientes, pero además la demanda que nos han iniciado, y tiene el famoso concepto que utilizan las empresas privadas de lucro cesante. Y el lucro cesante no es lo que yo he invertido, sino cuánto yo pensaba ganar en el tiempo que duraba la titularía en esa concesión. Por eso que nos demanda por cerca de $150 millones. Y se han tomado las acciones y las representaciones. Incluso nos tocó estar de manera directa en la última audiencia que tuvimos en diciembre del año pasado en Washington, donde explicamos en detalle, incluso con imágenes, la ausencia de inversión, y simplemente lo que existía era una retroexcavadora con una pala, cargaban a las volquetas, pero que prácticamente para exportar, sin que exista inversiones sustantivas. Sí se han tomado acciones, pero debemos entender también que acá la demanda no era en función de cuánto invertí, sino cuánto pensaba ganar, vulneraste mis derechos porque violentaste tu propio procedimiento interno. Cuando se trabaja en la defensa y se tiene el nombre de Carlos Mesa, sus normativas, su promulgación y todo, ¿en algún momento se lo convoca a él para decir, hey, ¿qué pasó con este tema?
No sé si tiene algo que explicar. ¿Cómo funciona esto? O definitivamente es el procurador y la parte jurídica quien defiende los derechos del Estado. ¿Se lo convocó alguna vez? No, lo que corresponde es que el Estado asuma la defensa legal en este hecho. Para eso inicialmente teníamos el Ministerio de Defensa Legal del Estado, luego constituimos la Procuraduría porque establece la Constitución Política del Estado, y la Procuraduría, a la cabeza inicialmente de Hugo Montero en su momento, toma las acciones legales para la defensa, y de hecho se tuvo que contratar a un consorcio de abogados, un consorcio Franz Decker, la que hace la defensa y la representación en representación del Estado, valga la redundancia, para defender nuestros intereses. ¿Y no hubiera sido positivo, no sé, convocar al expresidente, a su equipo jurídico de ese entonces, a los ministros, para también, no sé, pues coadyuvar en una buena defensa, es decir, explicar, bueno, el decreto lo sacamos por estas razones, tal vez, no sé? Pudo, pero de hecho si uno hace una revisión completa y exhaustiva de los múltiples documentos que hemos presentado como Estado boliviano, porque ha habido una múltiple presentación de documentos, incluso objetamos el hecho del tribunal, establecemos con mucha claridad y existe todo un informe minucioso, incluso minucioso, ubicando el lugar de explotación, la forma de exportación de minerales, la ausencia de inversión sustantiva, porque no existe inversión sustantiva, simplemente es maquinaria para el carguío del bórax. Entonces, por lo tanto, hemos demostrado todos estos elementos. Es más, lo que en la defensa del Estado boliviano demostramos en los hechos cómo se va vulnerando nuestra propia soberanía y cómo se va incumpliendo la misma normativa. Es decir, ha habido una defensa muy importante, porque si no hubiese habido la defensa y la fundamentación que nosotros hemos presentado, la sentencia del laudo pudo haber sido no de 48 millones de dólares, sino pudo haber sido de 80, de 90, de 100 o de los 150 millones de dólares. O sea, la buena defensa, usted me dice, del Estado boliviano ha bajado el monto del dinero que se les tenía que pagar. Sí, hemos hecho una buena representación. Hemos hecho una buena representación. Carlos Mesa dice que no. Bueno, él está, lo que sucede, yo he seguido las entrevistas de él, de su abogado, y evidentemente él no hace referencia y no dice en ningún momento por qué no cumplió la ley que le obliga a hacer las auditorías. Él dijo en la entrevista ayer, de manera clara, yo promulgué la ley y la ley le amplió la reserva fiscal para el departamento de Potosí. Pero no está diciendo que el artículo 3 de la misma ley le está obligando al presidente a llevar adelante auditorías. Es decir, él promulga una ley que es una propuesta del departamento de Potosí, pero le está dando los insumos, los instrumentos para la reversión. Y la reversión vía fundamentalmente nulidad. Una duda, ¿en esa ley se habla de reversión? No, mire, en la ley... ¿El término aparece en algún momento? Lo que existe en la ley, acá es la ley 2564, tenemos acá, y evidentemente acá están el artículo primero tiene que ver con las coordenadas de cerca de 2.100.000 hectáreas principalmente. ¿Qué términos utiliza? Ahora, el número 3, el artículo 3 dice con mucha claridad, facúltase al Poder Ejecutivo, luego de evaluación de auditorías técnica, jurídico, legal, económico, financiera, regalitaria, tributaria, legislación sociolaboral y preservación ecológica medioambiental, a declarar la nulidad de los derechos concesionarios, la nulidad. O sea, esa es la figura. La figura jurídica que establece el viejo código minero, está fundamentalmente la caducidad y la nulidad. Y la nulidad, te vuelvo a reiterar, tiene que ver cuando se incumple con las obligaciones que tiene la empresa en el mismo proceso de explotación. Dice, nulidad de los derechos concesionarios mineros que sean pasibles a sanciones establecidas por las leyes y disposiciones vigentes en un plazo perentorio de 60 días, a computar a partir de la promulgación de la presente ley, con la consiguiente recuperación de tales concesiones y recursos no metálicos a propiedad originaria del Estado. Si la figura jurídica que establece la ley es la nulidad, no estás revocando la titularía. Pero para llegar a aplicar esa figura jurídica de la nulidad, se cumple un procedimiento. Y nosotros como Estado tenemos que demostrar que no está cumpliendo con sus obligaciones. De hecho, en este momento, con la ley de reversión, nosotros hemos revertido más de 450 áreas en todo el país.
porque hemos hecho verificación e incluso hemos demostrado que no cumple con la función económica social. El mayor ejemplo que te pongo, el tema de la mina de Amaya Pampa en la provincia de Bustillos del departamento de Potosí. Estaba con una empresa y un consorcio que tenía capitales incluso hindús. Pudimos verificar que no estaba cumpliendo con sus obligaciones económicas con los trabajadores, y me refiero en diciembre del 2014 y enero del 2015, no estaba cumpliendo con salarios, no pagó el aguinaldo, ni el segundo aguinaldo. Entonces, conjuntamente el Ministerio de Trabajo, hicimos la inspección en las oficinas y la empresa abandonó nuestro país. Y nosotros hicimos, porque la norma establece, la verificación del cumplimiento de inversiones. Y el Viceministerio de Política Minera estableció que la empresa no estaba desarrollando inversiones productivas. Producto de ese hecho es que revertimos a la titularía del Estado boliviano las concesiones de la mina aurífera o del yacimiento aurífero de Amaya Pampa sin que tengamos ninguna demanda legal de una empresa transnacional. Entonces, por lo tanto, si tú cumples la norma en función a un procedimiento, no tienes por qué tener problemas. En este caso, lo que hizo Carlos Mesa es crear una figura de revocar esas áreas, pero además no cumple un procedimiento. Por lo tanto, son los argumentos centrales que establece en la demanda que nos hace la empresa. Con este caso y el caso de Odebrecht y esta investigación que se está haciendo, ¿no se está buscando anular a Carlos Mesa como posible candidato, como lo muestran algunas encuestas? Mire, esta es una opinión muy personal, muy personal. Yo creo que un hipotético caso de que el señor Carlos Mesa fuera candidato a presidente, los mayores preocupados, los que tienen que preocuparse mayor, son los de la oposición, que son eternos candidatos, porque una aparente candidatura de Carlos Mesa estaría inhabilitando a los otros candidatos a que fueran candidatos a la presidencia. Entonces, para nosotros no es un problema. El señor Carlos Mesa tiene todo el derecho legítimo de ser candidato o no ser candidato, y quien define quién es presidente no es el que es candidato, sino la aceptación del pueblo boliviano. Por lo tanto, no tenemos ninguna nosotros intención de inhabilitar, perjudicar, dañar la imagen del presidente. Además, el vocero en la causa marítima, y él es vocero en la causa marítima por una decisión política que toma el presidente, es decir, de iniciar una demanda ante los tribunales internacionales, y el presidente Evo lo que hace es convocar a los expresidentes de la República y les dice: tomemos la decisión de mostrar al mundo lo que somos como bolivianos y nuestro justo derecho de las salidas a las costas del Pacífico. ¿Cómo puede afectar esto a la imagen del vocero, de que el Estado está procesando al vocero? ¿Cómo podría esto tomarlo Chile, por ejemplo? Porque sí ya hubo titulares de esa naturaleza. Lo que pasa es que se busca construir una imagen mediática que tenga un efecto político en el ideal colectivo de la sociedad boliviana y en este caso también en la sociedad chilena, ¿no? Entonces se busca construir imágenes, pero en el caso nuestro no tiene de ninguna manera esta finalidad, y no olvidemos que nosotros tomamos esta decisión fundamentalmente en función de la información que dispone principalmente la Procuraduría General del Estado, porque es la Procuraduría la que hace la denuncia al Ministerio Público en función de una evaluación y el nivel de responsabilidad. Ahora, ¿quién tiene que evaluar la denuncia? Es el Ministerio Público, ¿no es cierto? Nosotros hemos presentado la demanda con la Procuraduría y será el Ministerio Público quien haga la evaluación de la denuncia que ha presentado. ¿Hasta cuándo tiene tiempo? Los tiempos no lo tengo en este momento, Priscila, pero de hecho son ellos los que tienen que hacer la propia evaluación, y creo que en estos temas principalmente tiene que haber una aclaración más que una defensa con un ataque completamente injusto e innecesario. Entonces, acá estamos hablando de los intereses del Estado, y yo vuelvo a reiterar lo que dijo nuestro vicepresidente hoy en la conferencia de prensa. El hecho político de que haya tomado la decisión de recuperar esas áreas es un hecho político que lo aplaudimos y lo valoramos de manera positiva. Lo negativo fue que parlamentarios de la derecha en su momento, por intereses mezquinos y siendo parlamentarios potosinos, presentaron una ley que nos ha afectado de manera sustantiva en el interés a los potosinos y a los bolivianos, y lamentablemente cuando se decidió recuperar estas áreas incumplimos un procedimiento que nuestra misma economía jurídica nos estaba proponiendo. Entonces, si hubiese cumplido el tiempo, yo creo que estamos en otro escenario en este momento. De hecho, yo te vuelvo a explicar, todas las áreas que hemos revertido nosotros en este momento, y son áreas fiscales y luego van a ser declaradas áreas libres, están cumpliendo un procedimiento. Y ese procedimiento incluso está vinculado a la publicación
en un medio de circulación nacional de las inspecciones públicas, donde se invita incluso al titular para que pueda demostrar si existe o no existe actividad minera principalmente. Bueno, yo quiero agradecerle, ministro, por haber estado con nosotros y, bueno, contarles, amigos, también que hemos invitado en varias oportunidades al expresidente Carlos Mesa para que nos pueda acompañar él en persona y podamos conocer detalles de justamente toda esta información, así que una vez más hacemos la invitación ahora pública para que nos pueda acompañar en base también a los datos que acabamos de conocer. Ministro, muchísimas gracias. A ti las gracias, Priscila, buenas noches. Gracias, buenas noches. Momento de conocer los goles del Mundial, ya estamos